El gobierno prestaría mucha atención a lo que está pasando, porque las reacciones que uno ve en la avenida Córdoba, en Santa Fe y Callao, en Colegiales, en Belgrano, en Palermo, son los votantes de Macri. Y obviamente Macri se ha metido con un sector de la sociedad muy lastimado, que además él había prometido sacarlos del letargo. Y es obvio que esa gente es básicamente votante de Macri, obviamente. Y realmente yo pienso, una de las cosas que siempre me he quejado de la 125 es que nunca, nosotros cuando dictamos la 125 no medimos que estamos afectando a nuestros votantes, a nuestros bases de votación, que no eran las grandes ciudades, sino la gente del campo. Macri está haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Y no lo está midiendo adecuadamente, ¿eh? Hipótesis que maneja el gobierno, por lo menos que ha esbozado en las últimas horas, ¿no? A propósito de lo que ellos entienden que es un intento de desestabilización. Dani, recuerdo yo en las horas previas a lo que fue la discusión en el Congreso, bueno, allí había un mensaje muy firme que daban a entender distintos referentes del gobierno, esto es, a que había sectores de la sociedad, sectores de la política, sectores de la militancia, que lo que buscaban era derrocar al gobierno. Bueno, fue la misma Elisa Carrió, ¿no? Quien concretamente dijo: es un intento de derrocar al gobierno. Y pasado todo este episodio que hemos vivido en las últimas 48 horas, que termina con la votación de la reforma previsional, efectivamente, dijo: evitamos un intento de golpe. Concretamente así lo dijo. Sí. Todo había comenzado, ¿recuerdan ustedes? Bueno, el día previo allí en el Congreso de la Nación, cuando comenzó a montarse el vallado, y cuando además fueron algunos legisladores, y ahora les voy a explicar por qué hablamos de legisladores, por este artículo al que vamos a hacer referencia, pero algunos legisladores, Victoria Donda, entre otros, que estaban allí en la puerta del Congreso de la Nación, bueno, intentando, o casi mezclados con los manifestantes, pero intentando que no se produjera el choque con los efectivos de policía. Bueno, algunos resultaron golpeados, ¿no? Ese fue el resultado. Lo cierto es que hablábamos concretamente de este artículo de Silvia Mercado, la periodista Silvia Mercado para Infobae, cuyo título es el que están viendo en pantalla. En el gabinete tienen a un sospechoso en la mira por el intento de desestabilización. Reforzando esta idea, bueno, que en reiteradas oportunidades deslizó Elisa Carrió. Claro, digo, deslizó queda suave, porque en realidad lo hizo con mucha vehemencia, ¿no? Así es. ¿Y quién es de alguna manera, quien está dentro de las miradas por parte del equipo? En este caso, hablamos del jefe de gabinete de Marcos Peña, también del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estuvieron reunidos con el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, mientras se votaba en el Congreso. Bueno, en ese contexto es que ellos empiezan a identificar a el líder del Frente Renovador, a Sergio Massa, como uno de los que potencialmente, y esto es lo que cuenta el artículo, uno de los que potencialmente estaría detrás de lo que según ellos fueron los incidentes en la Plaza del Congreso, y a partir de allí entonces lo que el gobierno entiende que fueron intentos de desestabilización. Bueno, ¿qué dijo el presidente de la Nación respecto de esto? Porque Mauricio Macri habló en el día de ayer y concretamente habló de hechos orquestados, pese a que durante las 2 noches hemos visto diferentes cacerolazos en los barrios que podríamos decir espontáneos o no, convocados a través de una red social, pero no nos referimos a un partido político o a un representante de un espacio político, ¿no? Esto en primer lugar. Por otro lado, habló de diputados concretamente que incitaron a la violencia. Eso fue lo que dijo Macri en el día de ayer, quien además agregó, y esta también parece ser una frase importante: no duden de la intencionalidad que tiene el gobierno, que dejó muchísimo para analizar, porque claro, muchos respondían rápidamente, bueno, no se trata de confiar o dudar, uno no quiere volver sobre este concepto que plantea el gobierno nacional de confiar ciegamente, confiar en que a futuro algo va a suceder o las cosas se van a demostrar como favorables, sino que tal vez hubiera sido bueno que en el Congreso de la Nación sí quedara claro que esto era favorable para los jubilados, ¿no? Que los números concretos demostraban que así era, y entonces la gente tal vez podía tener la certeza y no decidía salir a las calles, algunos entre lágrimas, como lo hicieron en la noche de ayer. Dani, a mí me parece que es importante también marcar esto, que es la sistemática, si querés, intención del gobierno de marcar que acá está en juego el orden institucional. Y la realidad es que esto lo hemos visto también en años previos, en otras administraciones, y no es sano para la democracia que cuando se presenta algún tipo de discusión, sobre todo parlamentaria, cuando están funcionando los resortes institucionales, haya alguien que diga: miren, todo esto que está pasando tiene que ver con que nos quieren sacar del gobierno. Sí. La realidad es que es banalizar una situación que es muy grave, que es muy dramática, que si alguien tiene algún dato tiene que aportarlo a la justicia, sin ningún
ninguna duda. Todo aquel que haga una denuncia y no aporte el dato está siendo totalmente irresponsable. Me parece que parte de esto se ve en este artículo, es decir, el gobierno también marcándole a la oposición política, nada más y nada menos, que es responsable de algo cuando no tiene datos, no hay un solo dato. En este artículo, ni siquiera en lo que está esbozando el gobierno. Así que me parece que no hay que ser irresponsable en esto, hay que aceptar que hay una discusión de carácter político y en función de eso, bueno, nada, esto es un elemento periodístico. Si uno quiere lo toma, si no lo deja, pero si uno hace una denuncia tiene que aportar datos, si no, la denuncia no existe. Bien, 2 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana.